¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Aguilar Santiesteban. El día de hoy les voy a platicar brevemente lo que vimos en el semestre en la clase de Civil 4, sucesiones. Primeramente, tenemos que saber que en el primer parcial, antes de empezar con la sucesión, describimos qué es la sucesión, o la sucesión, que es todos los bienes, todas las obligaciones y los derechos que no se extinguen con la muerte. A su vez vimos quién es el mismo heredero, el cual es la persona que se cree con el derecho de reclamar esa sucesión. A su vez recordemos que, como lo vimos en las sucesiones, tenemos dos personas, que es heredero y legatario. El legatario va a ser pues un sucesor, pero él va a adquirir a título particular únicamente, y el heredero a título universal. A su vez vimos que existen dos sucesiones, la testamentaria o intestamentaria. La intestamentaria se le llama también legítima. Por lo mismo, vimos las capacidades para testar, la cual es persona, puede ser cualquier persona desde los 16 años de edad. Vimos las generales que tienen que venir en un testamento, o las características que tienen que estar en un testamento, las cuales son la plenitud de facultades mentales, tu nacionalidad, estado civil, domicilio, etc. Vimos a su vez las características del mismo testamento. Como sabemos, es unilateral, personalísimo, solemne, revocable y libre. Una vez que vimos las generales o las características generales de la sucesión, nos pasamos a ver cada tipo de testamentos, que para esto hay dos tipos de testamentos. Bueno, se dividen en dos clases: los ordinarios y los extraordinarios. En los ordinarios encontramos el testamento público abierto, público cerrado y hológrafo, y en los extraordinarios encontramos el privado, militar y marítimo, encontramos el hecho fuera del estado de Jalisco y el hecho en el extranjero. A su vez vimos los sujetos de la sucesión, los cuales son el heredero, el legatario, la albacea, interventor, acreedor, hereditario, deudor hereditario. Y los describimos más o menos o a fondo, estos mismos sujetos que van a intervenir en la sucesión directamente. Ya una vez descrito todo, visto todo esto, empezamos con las exposiciones, la cual a mí me tocó exponer, la cual expuse la aceptación de la herencia, la delación, la vocación. Vimos capacidades para testar, capacidades para heredar, incapacidades, elementos de existencia y elementos de validez. Que, por ejemplo, los elementos de existencia deben de ser la declaración unilateral de la voluntad, que siempre tiene que estar presente, y la solemnidad. Y los elementos de validez son la capacidad, que no existan vicios y que la forma del testamento haya sido realizado correctamente. Esto fue lo que se detalló y se vio en el primer parcial. Ahora, continuando, pues terminamos el primer parcial, obviamente, y vimos el segundo parcial. En seguimos viendo las sucesiones en exposiciones, y para esto vimos condiciones o disposiciones que se ponen en los testamentos, que pueden ser condición, término, carga o modo. Dentro de la condición vimos la suspensiva, la condición resolutiva, y a su vez qué condiciones son prohibidas por la ley, las cuales no pueden estar en un testamento. ¿Por qué? Pues porque son prohibidas y van contra la ley. Después vimos el legado en general. Vimos que el legado es aquella disposición que realiza el testador en su testamento sobre una persona, le da a una persona un bien en específico y puede darle cargas, pero únicamente a él y específicas. Recordemos que el legatario, persona que forma o que es parte del legado, la quien recibe, únicamente va a responder por las cargas de ese legado, no por las de la herencia, al menos que las obligaciones que se tengan que cubrir con la masa patrimonial no alcance. Va a entrar el legatario para cubrirlas hasta donde alcance el monto de sus bienes. Entonces vimos pues el legado y la figura del legatario, ¿no?, que va a adquirir únicamente a título particular.
Vimos clases de legados, que por ejemplo los de género, que son los más comunes, es cuando se designa una cosa, por ejemplo la casa número tal, la finca número tal, el vehículo número tal, esos son de géneros. Los remuneratorios que deja el testador a una persona porque esa persona realizó algo para el testador y el testador por eso lo remunera o lo agradece. Y vimos los de usufructo, uso y habitación, que es, pues yo testador antes de fallecer, te dejo a ti el usufructo vitalicio de una cierta propiedad, ¿no? A su vez, gratuitos u onerosos, los cuales el gratuito pues es sin cargas y el oneroso siempre va a tener una carga para el legatario, y una vez cubierta esa carga podrá otorgársele ese legado. Bueno, a su vez vimos la inexistencia del testamento. ¿Qué es esto? Vamos a ver la inexistencia, la inoficiosidad, la caducidad del testamento. Primeramente, la inexistencia es la falta de voluntad, de objeto o la solemnidad, que sería ineficaz, la ineficacia o inexistencia, ¿no? A su vez, la ineficacia es que no produce los efectos característicos de ese mismo testamento. O sea que ya vemos dos diferencias. La inexistencia es falta de voluntad, objeto y solemnidad. La ineficacia es que no cumple los efectos característicos de ese testamento. Bueno, a su vez vimos la caducidad, que esta se puede dar cuando el mismo sucesor o a quien se designó en el testamento como heredero fallece antes del testador, se da la caducidad del testamento. Y vimos la inoficiosidad, que esta es cuando el testador no designó a un sucesor que por ley está obligado a designar. Por ejemplo, los menores de edad que tienen que recibir alimentos, y si no lo designó el testador, ese testamento será inoficioso. Bueno, a su vez vimos a fondo lo que es la sucesión legítima o intestamentaria. En empezamos a ver cómo van a suceder, que va a ser por cabeza, por estirpe o por línea. La de cabeza siempre van a ser los descendientes directos, por estirpe, pues los hijos de los hijos, o sea, los nietos del testador, y por línea, por ejemplo, los abuelos del testador. Se le llama línea porque son línea materna y línea paterna, ¿no? A su vez vimos los grados en los cuales se tienen que heredar, que primer grado, segundo grado, tercer grado. En el primer grado siempre va a ser el cónyuge, van a ser los descendientes y el cónyuge, siempre y cuando el cónyuge o la cónyuge o el concubino o la concubina no tengan bienes suficientes para subsistir a lo largo de su vida, ¿no? De igual forma, en este segundo parcial vimos la figura del albaceazgo, que es aquella institución encargada de la administración, liquidación y vigilancia de la sucesión. Para esto va a entrar una persona llamada albacea, el cual va a administrar, vigilar y ejecutar ciertos actos dentro del juicio sucesorio, y se va a encargar de que los bienes se otorguen a las personas tal y cual como se designa en el testamento, en su caso en el juicio sucesorio testamentario, o en el intestamentario según se realiza el inventario y el avalúo y correspondiente, y después pues la partición de adjudicación, ¿no? Que más adelante también lo vimos y ahora se lo voy a explicar más o menos. Vimos también la figura del interventor, que al final de cuentas esta figura cuidará que se respeten los derechos de los herederos o legatarios dentro de la sucesión, y para este caso se puede decir que el interventor vigilará los actos que realice el mismo testador. Por lo cual esta figura es importante en caso de que un albacea no esté realizando correctamente su labor dentro de un testamento. Bueno, continuando, pues estuvimos en el segundo parcial, ya nos vamos al tercer parcial. Para eso comenzamos con una exposición de qué es la apertura de la herencia. Bueno, a su vez, qué es la iniciación del proceso de liquidación entre la muerte del sucesor, entre la muerte del testador y antes de que se reclame el juicio sucesorio. Por lo cual, se le llama apertura de la herencia. A su vez vimos que existe una figura llamada la presunción de muerte, la cual se tiene que declarar judicialmente para que tenga su validez y puedas tú reclamar el testamento o el juicio sucesorio, porque si no declaras esa presunción de muerte más adelante, en caso de que la persona, el de cuyo supuestamente se presente,
si no se declaró la presunción de muerte, entonces va a quedar sin efectos ese juicio sucesorio porque no se declaró. Por eso es importante declarar. A su vez vimos la petición de herencia. ¿Qué es esto? Bueno, esto ya es un término utilizado en materia procesal, la cual es una acción procesal en donde se demanda el reconocimiento de la calidad de sucesor, ya sea legatario o heredero, ¿no? Y es muy importante siempre reclamar a los juicios sucesorios, si no, pues no puede iniciar el procedimiento. A su vez, ya con la petición, vimos la aceptación de la misma sucesión, que podrá hacerse expresamente o tácitamente. Expresamente es reconociéndolo en una promoción, que tú aceptas el cargo de sucesor o que tú eres sucesor, o tácitamente al momento de no repudiarla, se presume que tú aceptas ser sucesor o legatario en su caso. Y a su vez existe la repudiación, que es un rechazo a la herencia, pero esa sí tiene que ser forzosamente expresa, no se presume, y tendrás que repudiar en escrito, otorgando tu voluntad y firmando al final o al calce del documento para que suelte sus efectos jurídicos. Y una vez de esto nos enfocamos en materia procesal a lo que es el inventario y el avalúo. Pues bueno, ¿qué sabemos que es el inventario? Es la relación de todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extienden con la muerte, pertenecientes al de cuyos y que van a formar parte del caudal hereditario. Entonces, una vez que se hace el inventario, también se tiene que hacer el avalúo, se realiza en un mismo escrito, y el avalúo va a ser la asignación de un valor pecuniario a los bienes del difunto. Entonces es el inventario, que es la relación de los bienes, obligaciones y derechos del de cuyos, y el avalúo, que es decir cuánto valen los bienes y demás, no se hace una relación. A su vez, después de esto, ya que se presenta y que se aprueba en el juicio y subsecuentes promociones, se realiza un escrito o una parte procesal, se le llama la partición, que en esta partición es un acto jurídico en el cual se lleva a cabo la distribución de los bienes. O sea, por ejemplo, existen dos hijos, ¿no? Entonces en esta partición se va a decir, Juan va a tener el 100% de tal bien y Lilia va a tener el 100% de tal bien. Se realiza esa partición, la distribución de todos los bienes pertenecientes al de cuyos, que no se extinguen con la muerte. Una vez que se realiza la partición, se solicita al juez la adjudicación de esa partición. Entonces el juez va a dictar una sentencia, una resolución, en la cual, si la aprobó, va a resolver sobre, ok, se adjudica tales bienes a tales personas, así como como se manifestó en el inventario, perdón, como se manifestó en la partición, que es la relación, y se adjudica y se ordena girar oficios y la escrituración correspondiente de esos bienes. Bueno, ya por último, el último tema que abordamos fue la sucesión ante notario público, que esta se va a poder realizar siempre y cuando sea juicio sucesorio testamentario. Nosotros nos presentamos a un juzgado a presentar el juicio sucesorio con el testamento. Entonces, ya que exista el acuerdo de la declaratoria de herederos, con ese vamos ante el juez y el juez va a proceder, perdón, vamos ante el notario y el notario va a proceder a realizar este juicio sucesorio, bueno, no juicio, sino este trámite ante un notario público, en el cual se tienen que dictar dos escrituras en donde se acepta, en donde después están conformes, y luego se dicta una sentencia en donde está el inventario. Bueno, no sentencia, sino escrituración, más bien una escritura, se otorgan dos escrituras, en la cual una es la aceptación, la omisión de la junta, se publican edictos, y es todo. Y de mi parte, agradecerles, que espero les haya gustado esta explicación. Fue un poco breve, no tenemos mucho tiempo, y esto fue lo que vimos en la clase de sucesiones, y es muy importante siempre estar actualizados en el Código Civil, con las leyes subjetivas aplicables, con las leyes sustantivas y adjetivas aplicables para tal caso, porque es una materia que pues, es muy interesante, muy amplia, y por lo cual siempre pues, va a formar parte de nuestra legislación, obviamente, y esperemos que con la sucesión ante notario no disminuya nuestra chamba para nosotros como mismos abogados litigantes. Entonces, de mi parte es todo. Muchas gracias, buenas noches.